No sé si alguna vez has sentido como todo tu cuerpo se queda rígido sin que nadie te toque, como si te hubieran abierto la caja del pecho de golpe. Eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche en el pasillo de nuestra casa, cuando escuché mi nombre dicho con un tono que nunca le había oído a Lucía. No fue un grito, no fue un susurro, fue como si estuviera hablando con alguien a mi lado, pero yo sabía que la casa estaba vacía. O al menos eso creía. Me quedé quieto, sin atreverme a avanzar ni un paso más, sosteniendo todavía la bolsa del supermercado que había comprado de camino a casa. Y mientras el plástico crujía en mi mano, escuché otra frase que me dejó tan frío que hasta me temblaron las rodillas. De verdad, no sé cuánto más puedo aguantar, dijo ella, con esa mezcla de rabia contenida y tristeza que me descolocó por completo. No estaba llorando, no estaba enfadada, pero había algo en su voz, algo que no tenía nada que ver conmigo. Y no lo supe en ese segundo, claro, pero ahí empezó todo. Ese instante, esa frase a medio camino entre la confesión y la rendición, fue el principio de un mes que me destrozó por dentro y que me dejó escribiéndote esto ahora, sin saber muy bien cómo sigo en pie. Lo extraño es que ese momento no llegó después de una discusión, ni de un mal día, ni de un problema puntual. Llegó de la nada. O al menos así lo sentí yo. Era una noche cualquiera, de estas de mayo en Madrid en las que empieza a hacer calor, en las que abres las ventanas porque ya no soportas el calor que se queda atrapado en el piso. Yo volvía del súper porque me había dado por hacer una cena medio elaborada, intentando enderezar un ambiente que llevaba semanas sin saber por qué se torcía. Pero no esperaba encontrarme a Lucía hablando sola, ni mucho menos diciendo cosas que no encajaban con lo que habíamos vivido juntos. Cuando avancé y asomé la cabeza por la puerta del dormitorio, ella estaba sentada en el borde de la cama, con la espalda curvada hacia adelante y las manos entrelazadas. No tenía el móvil en la mano, ni los auriculares puestos, ni nada que me hiciera pensar que estaba en una llamada. Si hubiera sido una videollamada, una nota de voz, cualquier cosa que justificara aquel tono, te juro que no habría sentido esa sacudida en el estómago. Pero no. Estaba completamente sola. ¿Con quién hablabas? Le pregunté, intentando que no se notara el temblor de mi voz. Lucía levantó la vista como si hubiera salido de un trance. Me miró confundida, luego molesta, luego cansada. Fue una mezcla que no entendí en absoluto. ¿Qué dices? No he hablado con nadie, respondió, sin moverse un milímetro de la cama. Y ahí pasó algo que todavía hoy me remueve. Me dijo esa mentira con una naturalidad tan grande que por un segundo dudé de mí mismo. Pensé que quizá había oído mal, que la voz no era la suya, que estaba imaginando cosas porque llevábamos semanas evitando conversaciones necesarias. Pero yo conocía su voz. La conocía mejor que la mía. No me la podía confundir. Y lo que había escuchado no era un pensamiento en voz alta, no era un suspiro. Era una frase dirigida a alguien. Pero me quedé callado. No sé por qué. O sí lo sé, pero me cuesta admitirlo, porque ya venía cargando con una presión interna que no quería reconocer. Ya llevaba tiempo sintiendo que algo se movía debajo de todo lo cotidiano, algo que no sabía si era mío, suyo o de los dos. Una especie de distancia rara, como cuando notas que una ventana no está del todo cerrada y entra aire aunque no quieras. Los días siguientes fueron un extraño equilibrio entre intentar no darle importancia y obsesionarme por completo. La casa empezó a sentirse distinta, como si las cosas se hubieran movido milímetros sin que yo me diera cuenta. Ella estaba más callada, o quizá yo lo estaba más. Empezamos a hablarnos en frases cortas, muy prácticas, como si cualquier palabra de más pudiera encender una discusión que ninguno de los dos quería tener. Lo curioso es que antes de esa noche yo no sospechaba nada concreto. No pensaba en engaños, ni en dobles vidas, ni en secretos. Solo sentía un cansancio emocional raro, como si nuestras conversaciones hubieran perdido claridad.
Todo se había vuelto más frío sin que nadie lo dijera en voz alta. Ella llegaba más tarde a casa algunos días, pero lo justificaba con trabajo, y yo no tenía motivos para no creerla. Y es que no quiero sonar ingenuo, pero de verdad que no había nada evidente. No había mensajes a deshoras, ni actitudes extrañas, ni cambios bruscos. Era todo difuso. Algo que no sabes explicar pero que empieza a acumularse dentro de ti. Y claro, como no quería parecer paranoico, lo dejé pasar. Pero era imposible ignorar cómo, en ese mismo mes, nuestras conversaciones se habían vuelto más tensas sin motivo aparente. Ella me respondía con ese tono rápido, como si quisiera terminar cuanto antes. Yo, por mi parte, me reprimía para no decir nada que pudiera sonar acusatorio. Era como caminar por casa con un vaso lleno hasta el borde, intentando no derramar ni una gota. Recuerdo una tarde, a mediados de mes, en la que estábamos en la cocina. Yo estaba preparando café y ella apoyada en la encimera mirando el móvil. No parecía molesta, ni triste, ni nada. Simplemente distante. Le pregunté si quería que saliéramos a cenar el fin de semana, que hacía mucho que no hacíamos nada juntos. Me dijo si quieres, pero lo dijo sin mirarme, sin levantar siquiera las cejas. Fue una frase corta, pero en su forma de decirla había algo que me dejó seco. Si quieres. Como si ella no quisiera nada. Y eso fue lo que más me pesó. No lo que escuché aquella noche, sino el silencio que vino después. Ese silencio era más doloroso que cualquier frase. Era un espacio enorme entre nosotros que había crecido sin que yo me diera cuenta. Empecé a preguntarme si era yo. Si había bajado la guardia, si me había vuelto aburrido, rutinario, predecible. Me pregunté si ella estaba harta de escucharme contar mis tonterías del trabajo, o de verme llegar cansado. Me pregunté si simplemente se le había apagado algo. Y lo peor es que yo no quería admitir que había empezado a sentir miedo. Miedo a que la persona con la que compartía cama estuviera viviendo algo que yo no veía. Y aunque en ese momento no imaginaba ni de lejos lo que vendría después, esa noche en el pasillo fue la primera grieta que no pude ignorar. Esa sensación de que había una conversación invisible en nuestra casa y que yo no formaba parte de ella. Si la relación empezó a deteriorarse antes de que sospechara nada, fue por eso, porque me quedé fuera sin saber por qué. Porque ella dejó de abrir su mundo y yo, en vez de pedir explicaciones, me quedé intentando adivinar. Y eso, amigo, fue el principio del mes más extraño de mi vida. Aún no lo sabía, pero la historia no había hecho más que empezar. Cuando pienso en cómo descubrí todo, siempre vuelvo al mismo detalle, no fue un mensaje, ni una llamada, ni nada de esos recursos que todo el mundo espera. Fue algo tan simple y tan inesperado que todavía me cuesta creer que mi mente haya sido capaz de unir las piezas con tanta claridad. Y no fue porque yo estuviera buscando nada, sino porque la situación me obligó a mirar donde no quería mirar. Todo empezó un martes por la tarde, de esos en los que vuelves a casa medio derrotado del trabajo, con la cabeza en otra parte y sin ganas de hablar con nadie. Lo único que quería era llegar, ducharme y tumbarme en el sofá. Pero lo que encontré al abrir la puerta me sacó de ese estado de cansancio automático. Lucía no estaba. Y eso en sí no era raro. Pero había algo distinto en el ambiente, algo que me puso en alerta sin que pudiera explicarlo. La puerta del pequeño trastero interior estaba entreabierta. Esa puerta siempre estaba cerrada, porque ahí guardábamos las herramientas, cajas viejas, cosas que nunca usábamos. Yo ni siquiera recordaba la última vez que había entrado ahí. Me acerqué para cerrarla, pensando que quizá ella había cogido algo y se había olvidado, pero cuando la empujé, vi que dentro todo estaba revuelto. No como si hubieran entrado a robar, sino como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Me quedé quieto mirando las cajas movidas, los objetos desordenados, la escalera apoyada de cualquier forma. Noté un pitido suave, repetitivo,
que venía desde el fondo. Y ahí empezó todo. Seguí el sonido y vi que venía de una caja de herramientas vieja, de esas metálicas que pertenecían a mi padre y que yo había llevado a casa sin revisarla demasiado. No era una caja que usáramos, y Lucía nunca se acercaba a esas cosas. La abrí y encontré dentro un pequeño dispositivo que no era mío. Era como un llavero, pero no tenía llaves, solo un botón y una luz LED que parpadeaba cada pocos segundos. Pensé que quizá era alguna tontería que había comprado Lucía, pero no entendía por qué estaba escondido dentro de una caja que ella ni sabía que existía. Me quedé mirándolo un buen rato, sin entender qué era. Y entonces escuché detrás de mí la voz de Lucía. ¿Qué haces ahí? No me giré de inmediato. Necesité un segundo para ordenar mis pensamientos. Cuando por fin me di la vuelta, ella estaba en la puerta del trastero, con el bolso aún colgado del hombro, mirándome como si hubiera descubierto algo que no debía. Encontré esto, le dije, levantando el dispositivo. Ella lo vio y su expresión cambió. Primero sorpresa, luego incomodidad, luego una especie de resignación que no supe interpretar. Avanzó hacia mí y extendió la mano. Dámelo. No se lo di. No porque quisiera discutir, sino porque necesitaba entender. ¿Qué es esto? Lucía apretó los labios y bajó la mirada, como si calculara algo muy rápido. No es importante. Es una tontería. Dámelo, por favor. Me quedé completamente desconcertado. Seguía sin entender nada. Sentí ese mismo escalofrío que la noche en la que la oí hablar sola. Era una sensación parecida, como si hubiera una explicación que ella no estaba dispuesta a dar. Lucía, ¿por qué estaba esto escondido aquí? Ella respiró hondo y dio un paso más, acercándose tanto que pude ver que sus manos temblaban levemente. Porque no quería que lo vieras. Ya está. No hay más. Dámelo. Explícame qué es. Y entonces dijo algo que me dejó aún más confundido. Es un localizador. Nada más. Un localizador. La palabra me golpeó con tal fuerza que por un instante me quedé sin aire. ¿Un localizador? ¿En nuestra casa? ¿Escondido en una caja de herramientas? ¿Con un pitido activado como si estuviera funcionando? No tenía ningún sentido. Ella vio mi cara y añadió. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso? Porque no tengo ni idea de qué supone que piense. Lucía extendió la mano otra vez, esta vez con más firmeza. Dámelo y hablamos fuera. Aquí no. Me negué a moverme. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había algo que tenía que mirar de frente, aunque doliera. Dime de quién es. Ella se apoyó en la pared del trastero y se frotó los ojos con las puntas de los dedos, como si le doliera la cabeza. De nadie. No es de nadie. Es mío, ¿vale? ¿Para qué quieres un localizador? No es mío. En cuanto lo dijo, cerró los ojos como si hubiera metido la pata. Y entonces rectificó. Quiero decir, sí es mío, pero no lo uso para nada malo. No sabía ni qué responder. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba hasta respirar. ¿Quién lo puso aquí, Lucía? La forma en que tardó en contestar me confirmó que la respuesta no era sencilla. Finalmente dijo. Lo guardé yo. Ya está. No le des más vueltas. Pero yo ya estaba viendo las piezas encajar sin quererlo. Un localizador en mi propia casa. En una caja que yo no abría desde hacía meses. Guardado sin que yo supiera nada. Y ella, nerviosa. Ella, temblando. Ella, mintiendo con torpeza, algo que no hacía nunca, porque si algo tenía Lucía era que sabía mentir bien cuando quería evitar un conflicto. Lo peor vino cuando pregunté algo que me salió solo, casi sin pensarlo.
¿Lo usabas conmigo? Ella se quedó mirando el suelo, y el silencio fue peor que cualquier respuesta. Lucía, contéstame. Le tembló la mandíbula. Era un gesto que solo le había visto cuando estaba a punto de derrumbarse emocionalmente. No, dijo por fin, pero la voz se le quebró en la última letra. No necesité más. Porque no era un no firme. Era un no que venía cargado de sentimientos extraños, como de vergüenza y miedo. Era evidente que ese dispositivo tenía un propósito que yo no conseguía descifrar del todo, pero que ella sí conocía. Guardé silencio, y ese silencio la tensionó aún más. Dio un paso atrás, apoyándose ahora en la puerta. No es lo que piensas. De verdad. No es para controlarte ni nada de eso. No tiene nada que ver contigo. Te lo juro. ¿Entonces con quién tiene que ver? Tardó unos segundos en contestar. Conmigo, dijo, y su respiración se volvió más agitada. Con mis cosas. Nada más. Yo no entendía nada. Cuanto más hablaba, menos cuadraba todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la única forma de entender era seguir tirando del hilo, aunque doliera. El localizador tenía un pequeño número grabado en la parte trasera. Un código que a simple vista no decía nada. Me acerqué a la luz del pasillo para verlo mejor. Era un número de serie, nada especial. Pero había otra cosa, una pegatina diminuta, ya medio despegada, con la marca de una empresa de alquiler de coches. Lo reconocí porque justo esa mañana uno de mis compañeros había alquilado uno para un viaje de trabajo. Cuando se lo mencioné a Lucía, su cara cambió por completo. Eso no significa nada, intentó decir, pero ya no lo decía con firmeza, sino con desesperación. ¿Has estado metida en un coche de alquiler últimamente? Ella tragó saliva. No. Lucía, esa marca no sale sola. Me miró como si quisiera que yo dejara de hacer preguntas. Como si yo estuviera abriendo una puerta que ella llevaba semanas intentando mantener cerrada. No estoy haciendo nada malo, repitió, y esta vez lo dijo sin sonido, solo moviendo los labios. Yo no sé explicar la sensación que me recorrió en ese momento. Fue como si de repente la línea entre la normalidad y el desastre se hubiera borrado de golpe. Pero no porque yo pensara en infidelidades aún, sino porque sentí que Lucía estaba atrapada en algo que no quería contar. O que sí quería, pero no se atrevía. La frase final de esa conversación fue la que me confirmó que había algo más grande bajo toda esa tensión. No lo busques más, me dijo, extendiendo la mano, ya sin fuerza. Por favor, no tires de esto. No lo hagas. Y ahí, justamente ahí, lo supe. No cómo ni con quién. Pero supe que había algo escondido que me afectaba directamente, aunque ella insistiera en que no. Ese no lo busques más fue más claro que cualquier prueba. Lo que ocurrió después, lo que terminé descubriendo y la forma exacta en que lo hice, fue lo que terminó de partirme por dentro, pero eso ya fue días después. Ese martes solo fue la puerta entreabierta. La verdadera caída vino después, cuando por fin supe quién había puesto ese localizador, para qué lo usaban y por qué Lucía había intentado ocultarlo. Lo que descubrí no lo olvidaré nunca. Y ojalá hubiera sido cualquier otra cosa. Cuando por fin descubrí la verdad, no fue porque Lucía me la contara, ni porque yo la presionara, ni porque el localizador escondido me llevara directamente a algo concreto. Fue porque la tensión acumulada entre los dos llegó a un punto tan insoportable que cualquier mínima chispa encendía discusiones que antes no habríamos tenido. Y ese desgaste terminó dejándola sin espacio para seguir ocultando lo evidente. Lo que pasó aquella tarde fue una mezcla de agotamiento emocional, torpeza suya y rabia mía que se acumuló durante semanas hasta estallar en una conversación que nunca pensé que viviría dentro de mi propia casa. Todo empezó cuando llegué un poco antes de lo habitual del trabajo.
Lucía estaba en el comedor, sentada frente al ordenador, nerviosa de una manera que reconocí al instante, porque había visto ese gesto la semana anterior cuando descubrió que el localizador ya no estaba donde lo dejó. Tenía un pie moviéndose sin parar, la espalda tensa, y al verme entrar, cerró la pantalla como si hubiera estado viendo algo que no debía. Esa reacción, sumada a lo que ya venía acumulando, hizo que algo dentro de mí se activara sin vuelta atrás. ¿Qué estabas haciendo?, le pregunté, dejando las llaves sobre la mesa con más ruido del necesario. Nada, respondió, demasiado rápido. Trabajo. Me senté enfrente de ella sin quitarle los ojos de encima. No tienes que mentirme. Ya sabes que lo noto. Lucía cruzó los brazos, un gesto defensivo que últimamente usaba mucho conmigo, como si yo fuera una amenaza cuando antes me buscaba para relajarse. No estoy mintiendo, repitió, esta vez con un tono cortante. Lucía, te veo. Te estás escondiendo. No es normal que cierres el ordenador así cuando entro en la habitación. Ella me sostuvo la mirada solo un segundo antes de girar el rostro hacia la ventana. Ese gesto fue suficiente para que sintiera que la distancia entre los dos se había vuelto un abismo. Estoy cansada, dijo. No quiero discutir otra vez. Entonces dime la verdad. Te la estoy diciendo. No. No lo estás haciendo. Esa frase la irritó, lo noté en la forma en que frunció el ceño y se incorporó en la silla. ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres oír? Estoy cansada, solo eso. Lo del localizador no estaba preparado. Te pillé nerviosa, buscando algo que se te había perdido, y estabas preocupada porque yo lo encontrara. Desde entonces has estado rara. ¿Qué está pasando contigo? Lucía apretó los labios, respiró hondo y se levantó de golpe. Caminó hacia la cocina como si quisiera poner espacio entre nosotros. Yo la seguí con la mirada, esperando alguna respuesta, algún indicio de verdad. Pero ella solo abrió el grifo y dejó correr el agua sin hacer nada con ella. No quiero hablar de eso, dijo. Pues yo sí. No puedes decirme que no pasa nada cuando es evidente que algo pasa. ¿Evidente para quién?, respondió, alzando la voz por primera vez en días. ¿Para ti? ¿Por qué encontraste algo que no debías encontrar? Lo encontré porque lo escondiste en mi casa. En una caja que ni sabías que existía. No estaba espiando, Lucía. Fue casualidad. Y tu reacción lo dijo todo. Ella cerró el grifo, se apoyó en la encimera y bajó la cabeza. En ese gesto había derrota, pero también enfado, y no sabía cuál pesaba más. Estás sacando conclusiones que no tienen sentido, dijo sin mirarme. Estás imaginando cosas que no son. Me estás mintiendo. Y no entiendo por qué. Lucía levantó la cabeza y me miró con una mezcla de rabia y tristeza que me hundió más de lo que esperaba. ¿Quieres saber por qué no te lo dije? Porque sabía que ibas a reaccionar así. Exactamente así. ¿Así cómo? Controlando todo. Dudando de mí. Asumiendo lo peor. Sentí un golpe en el pecho, no por la acusación en sí, sino porque sonaba a excusa hecha a cámara lenta. ¿Qué es lo peor, Lucía? Dímelo tú. Porque yo aún no sé qué está pasando. Ella se apartó un mechón del pelo, temblándole ligeramente la mano. Luego habló en un tono más bajo, como si le costara pronunciar cada palabra. No quería que te enteraras porque no tiene nada que ver contigo. No era para ti. No era contra ti. No era, para esto. ¿Entonces para quién era? Lucía tragó saliva, miró al suelo y dijo algo que no entendí del todo en un primer momento. Para asegurarme de saber dónde estaba yo. Sacudí la cabeza, confundido. No tiene ningún sentido. ¿Tú te pones un localizador a ti misma y lo escondes en un trastero? No,
no fui yo quien lo puso ahí. ¿Entonces quién? No puedo decírtelo. Ahí exploté. No a gritos, no insultando, pero sí con una claridad que ella no esperaba. Claro que puedes. Si hay otra persona metida en esto, tengo derecho a saberlo. Estamos casados. Llevamos años juntos. No puedes pretender que ignore algo así. Lucía dio un paso hacia mí, con los ojos húmedos, como si quisiera calmarme, pero al mismo tiempo proteger algo que todavía no quería soltar. No quiero que esto se convierta en algo peor, dijo. Te lo juro. Es demasiado tarde para eso, respondí. Ya se ha convertido. Ella se apoyó en la mesa y suspiró profundamente. No estoy orgullosa de nada de esto. Esa frase me dejó quieto, porque por primera vez no estaba negando, no estaba inventando explicaciones vagas. Estaba admitiendo que había algo. ¿Qué hiciste? Pregunté, casi temiendo la respuesta. No lo hice sola. ¿Con quién, Lucía? Y entonces llegó el silencio más tenso de toda la conversación. Ella se apartó, se dejó caer en una silla y se llevó las manos a la cara. La vi respirar hondo varias veces antes de decir. No sé cómo decírtelo sin que lo malinterpretes. Si lo digo yo, lo interpretas tú. Si lo dices tú, lo interpreto yo. No podemos seguir así. Dilo. Sea lo que sea. Lucía bajó las manos, me miró directamente y dijo algo que me dejó sin suelo bajo los pies. He estado viéndome con alguien. No como tú crees. No como, eso. Pero sí me he estado viendo con alguien. Sentí un zumbido en los oídos. No sabía si había escuchado bien. ¿Con quién? Ella cerró los ojos un segundo. Con alguien que no conoces. ¿Por qué te veía con él? Porque necesitaba hablar, necesitaba entender cosas que no sabía cómo decirte. No era una relación. No era algo físico. Pero sí me apoyé en él de una forma que no debería haber hecho. Esa frase, por vaga que fuera, me dolió más de lo que esperaba. ¿Ese alguien puso el localizador? Pregunté, sin apartar los ojos de los suyos. Lucía tardó en contestar, pero finalmente dijo. Sí. ¿Para qué? Para saber si yo cumplía lo que había dicho. ¿Qué habías dicho? Ella se tapó la boca con una mano y negó con la cabeza. Que había terminado con él. La habitación se volvió insoportable. Sentí como todo dentro de mí se tensaba, como si de repente entendiera más de lo que quería entender. Entonces si fue algo más, dije, sin necesidad de elevar la voz. Lucía me miró directamente, con una mezcla de culpa, miedo y derrota. No fue una relación completa. No fue lo que tú piensas. Pero sí crucé una línea. Y él quería asegurarse de que yo no lo buscaba más. ¿Y tú aceptaste eso? ¿Aceptar que te pusiera un localizador? No lo acepté. Me lo dio sin decirme que era eso. Cuando lo descubrí ya era tarde y no sabía qué hacer. Me asusté. No sabía cómo explicártelo. No sabía cómo explicármelo a mí. La rabia ya no era rabia. Era una mezcla de shock, incomodidad y una sensación incómoda de haber perdido algo esencial sin darme cuenta. Dime la verdad, dije. ¿Te enamoraste de él? Lucía tardó en contestar, pero la respuesta llegó, suave y devastadora. No lo sé. ¿Te atrajo? Sí. ¿Pasó algo físico? Ella cerró los ojos, no para dramatizar, sino porque no sabía cómo decirlo. Una vez, admitió. Y lo detuve. Y me arrepentí. Y quise cortar. Pero él no lo aceptó. Por eso todo esto. La palabra una vez me quemó por dentro, no por lo explícito, sino por lo definitivo. La distancia que yo había sentido,
la voz en el dormitorio, el localizador, las evasivas, todo encajó con una claridad dolorosa. La conversación terminó cuando dije lo único que podía salir de mi boca en ese momento. No sé qué hacer contigo ahora mismo. Lucía se derrumbó sobre la mesa, llorando en silencio, mientras yo me quedaba ahí, completamente inmóvil, intentando procesar que la persona con la que había compartido media vida había cruzado una línea sin vuelta atrás. Y supe en ese momento que lo que venía después no iba a ser una conversación tranquila. Iba a ser una confrontación completa. Cruda. Sin escapatoria. La mañana siguiente a la confesión fue una de las más incómodas que he vivido en mi vida. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo discusiones, solo un silencio que nos envolvió desde que abrimos los ojos. Lucía estaba al borde de la cama, inmóvil, con la espalda recta, y yo me quedé tumbado un rato, mirándola sin que ella lo notara. No era odio lo que sentía, era algo más complicado, una mezcla de incredulidad, agotamiento emocional y una necesidad casi física de recuperar el control sobre algo, lo que fuera. Había pasado días intentando entender la distancia, horas descifrando señales que no quería ver, y ahora tenía la verdad frente a mí, tan clara que ya no podía volver atrás. Pero una parte de mí necesitaba hacer algo más que simplemente aceptarlo. Necesitaba reaccionar de una forma que no me dejara como un espectador pasivo de mi propia vida. Cuando llegué a la cocina, Lucía estaba preparando café. Tenía ojeras marcadas y los movimientos torpes, como si no hubiera dormido en toda la noche. Dejé las llaves sobre la mesa y ella se movió apenas, pero no giró la cabeza. Nos quedamos así durante unos segundos, en ese silencio que se me clavó en el pecho. He pensado toda la noche, dije, con un tono plano, sin carga emocional. Y ya he tomado una decisión. Lucía apoyó la cuchara sobre la encimera y por fin se giró. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. ¿Qué decisión? Quiero que me entregues todo lo que tengas relacionado con él, respondí sin rodeos. Cualquier mensaje, cualquier cosa que te haya dado, cualquier contacto. Todo. Ella frunció el ceño, confundida. No tengo nada. Te estoy pidiendo que me entregues todo, repetí. No estoy preguntando. Quiero todo lo que tengas de él. Lucía suspiró, cansada. No tengo nada físico. Todo era por móvil. Y ya lo borré. Perfecto, respondí, sin apartar la mirada. Entonces necesito que desbloquees tu móvil delante de mí. No, dijo al instante, como un reflejo automático. Ese no me confirmó que todavía había cosas que ella no quería que salieran a la luz. No sabía si eran mensajes, fotos, llamadas o contactos ocultos, pero desde luego no era algo que pudiera dejar en manos de su palabra. Yo no estaba buscando humillarla, ni tampoco perseguir detalles que me hicieran más daño del que ya tenía. Esto era otra cosa, un paso necesario para que ella entendiera que no iba a aceptar medias verdades ni explicaciones a medias, no después de todo lo que había pasado. Lucía, desbloquéalo, insistí. Ahora mismo. Ella se apoyó en la mesa, cerró los ojos unos segundos y dijo. No quiero que hagas esto. No va a ayudarte. Solo vas a hacerte más daño. Eso déjamelo a mí, respondí. Desbloquéalo. Lucía tomó el móvil con manos temblorosas y marcó el código. Lo dejó sobre la mesa sin acercármelo. Lo moví hacia mí y ella lo soltó sin resistencia. No estaba buscando contenido privado por el simple hecho de mirar. Solo quería asegurarme de que no hubiera comunicaciones activas, de que él no siguiera escribiéndole, de que ella no estuviera manteniendo abierta una puerta que había dicho que quería cerrar. Revisé llamadas recientes, contactos, archivos, aplicaciones de mensajería. No había nada directo. Pero encontré algo que me dejó helado, el número del hombre, guardado bajo un nombre falso, escondido entre contactos irrelevantes.
Me dijiste que lo habías borrado, dije, mostrándole la pantalla. Lucía bajó la mirada. No me di cuenta de que seguía ahí. Claro, respondí, sin disimular mi incredulidad. Ella se llevó las manos al rostro, frustrada. No lo uso, no hablo con él. Te lo juro. No te creo nada, le dije, con una sinceridad que la hizo encogerse. Y por eso voy a tomar medidas. Lucía abrió los ojos, alarmada. ¿Qué medidas? A partir de hoy, todo lo que hiciste va a tener consecuencias. No voy a quedarme sentado viendo cómo intentas arreglar esto con palabras. Ya no estamos en ese punto. Ella frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Qué piensas hacer? Algo que debería haber hecho desde el principio, respondí. Hablar con quien tenga que hablar. Lucía palideció. No. No puedes hacer eso. Sí, puedo. Va a destrozar mi vida, dijo, con la voz quebrada. La mía ya la destrozaste tú, respondí, sin subir el tono en ningún momento. Me quedé mirando el móvil y tomé una decisión que no sabía si me tranquilizaría o me complicaría la vida, pero que sentí como necesaria. Fui a por mi portátil, lo encendí y empecé a escribir un correo. Lucía me observaba desde la puerta, nerviosa, moviéndose de un lado a otro como si no supiera si debía acercarse o alejarse. ¿A quién le estás escribiendo?, preguntó. A quien corresponda, dije, sin mirarla. Ella empezó a alterarse. Por favor, no lo hagas. No tienes idea de lo que va a causar. No sabes en qué lío me vas a meter. No puedes exigirme que cuide tu reputación cuando tú no cuidaste lo más básico entre nosotros, respondí. Lucía se acercó, intentando ver la pantalla. Moví el portátil ligeramente para cubrir el texto. No tienes derecho a arruinarme. Tampoco tenías derecho a ocultarme una relación paralela. No fue una relación y lo sabes, dijo, alzando la voz por primera vez ese día. No es justo que lo exageres para castigarme. No tengo que exagerar nada, respondí. La verdad ya es bastante fuerte. Ella se quedó quieta un momento, respirando con dificultad. ¿Qué quieres?, preguntó al final, derrotada. Dime qué quieres para que no hagas eso. Quiero la verdad completa. Toda. Sin recortes. Sin suavizar. Sin omitir detalles por proteger a nadie. Necesito saber cómo empezó, cuánto duró, cómo se vieron, dónde, qué te provocó a ti y qué te dio el que yo no. Quiero escuchar todo aunque me duela, porque si no lo dices tú, lo voy a buscar yo. Y cuando lo encuentre por mi cuenta, no voy a tener ningún motivo para contenerme. Lucía se llevó las manos al pecho, como si le faltara el aire, pero no discutió esa vez. Sabía que no había salida sin hablar. No puedo decírtelo todo en un día, respondió con un hilo de voz. No puedo. Hay cosas que yo misma no quiero recordar. Pues empieza por lo que sí puedes, respondí. Empieza ahora. Nos sentamos frente a frente en el comedor. Ella temblaba. Yo mantenía una calma que me sorprendía, no porque no estuviera enfadado, sino porque sentía que por fin estaba recuperando el control que había perdido semanas atrás. Lucía tragó saliva y empezó a hablar. Lo conocí por casualidad. Fue en un sitio donde yo no esperaba encontrar a nadie. Yo estaba allí por un trabajo temporal que no quería contarte porque me daba vergüenza admitir que necesitaba un cambio. Me sentía estancada y no sabía cómo decirte que necesitaba espacio. Él trabajaba allí. Empezamos hablando poco, nada importante. Luego las conversaciones se alargaron. Me hacía preguntas que tú no me hacías. Me escuchaba. Me hacía sentir, no sé, diferente. No sé en qué momento empezó a cruzarse la línea. Supongo que cuando empecé a tener ganas de contarle cosas que antes te contaba a ti.
Yo permanecí inmóvil, escuchando cada palabra con una mezcla de náuseas y concentración. Sigue, dije. Cuando me di cuenta de que me estaba enganchando, quise frenarlo. Y lo hablé con él. Pero no lo aceptó. Me buscaba. Me esperaba fuera. Me insistía. Y un día me dejé llevar. No pasó todo. No llegamos a tanto. Pero sí pasó algo. Y después me arrepentí. Quise terminarlo. Él se enfadó. Me dijo que no confiaba en mí, que seguro que volvería a buscarlo. Y me dio el localizador sin decirme lo que era. Me dijo que era un llavero para que no perdiera las llaves. Luego lo dejó en mi bolso y yo lo escondí cuando descubrí lo que hacía. No sabía qué hacer. No quería contártelo porque sabía que te haría daño. Y no quería volver a verlo. Pero él no aceptó que yo me alejara. Me llevé la mano al rostro, no para dramatizar, sino porque necesitaba procesar la montaña de información. Quiero su nombre, dije. Lucía cerró los ojos. No puedo. Si puedes. ¿Y lo vas a decir? No. Si lo dices fuera, me va a perseguir. Me va a buscar. Me va a hacer la vida imposible. ¿Lo tienes miedo? Sí. Por un segundo sentí algo nuevo, una mezcla de rabia hacia él y una sensación pesada hacia ella. Pero antes de que pudiera decir nada, Lucía añadió. No quiero protegerlo a él. Me quiero proteger yo. Me levanté, respirando hondo. No puedo prometerte que no haré nada. Lo que sí puedo prometer es que no lo haré sin avisarte antes. Lucía asintió, derrotada. Solo te pido que pienses antes de actuar. Pero yo ya había tomado una decisión. No era venganza impulsiva, no era un ataque ciego. Era un plan claro, frío y calculado. Si alguien había jugado con nuestra vida, si alguien había manipulado a mi esposa, si alguien se había permitido entrar en mi casa a través de ella, entonces yo necesitaba exponerlo, protegerme, protegerla y dejar claro que no iba a permitir más juegos. Y así empezó mi venganza. No como un estallido, sino como una estrategia. Una que iba a dejar consecuencias reales. La noche en que decidí tener la última conversación con Lucía no fue una noche planeada ni buscada, pero llegó con una claridad que no había tenido en semanas. Después de días moviéndome entre el enfado, la confusión, el cansancio y una tristeza que intentaba disimular incluso cuando estaba solo, entendí que no podía seguir avanzando sin cerrar algo dentro de mí. No necesitaba una explicación más larga ni más detalles de los que ya tenía. Lo que necesitaba era enfrentarla desde un lugar distinto, sin gritar, sin exigir, sin revisar móviles ni preguntar por su rutina, sino desde el punto exacto donde había quedado herido. Una conversación en la que yo pudiera decir lo que realmente me había pasado por dentro, no para que ella lo reparara, sino porque callarlo me estaba apagando. Ella también lo sabía, porque llevaba días caminando por la casa casi sin tocar nada, como si moverse demasiado fuera a romper algo que ya estaba roto pero que aún no sabíamos cómo sostener. Esa tarde llegó del trabajo antes que yo y la encontré sentada en el sofá, sin el ordenador, sin música, sin móvil, solo ahí, mirando un punto fijo en la pared como si necesitara no pensar en nada. Me quedé de pie en la puerta del salón sin colgar la chaqueta porque noté que ese era el momento. Ella me oyó entrar y levantó la vista. No dijo nada, pero se notaba que esperaba algún tipo de decisión por mi parte. Caminé despacio hasta sentarme en el otro extremo del sofá, guardando una distancia que no era un castigo, sino una necesidad. Ella entrelazó los dedos, y durante unos segundos solo se escuchó el ruido mínimo de la calle que entraba por la ventana entreabierta. Quiero hablar contigo, dije, sin dureza, sin elevar el tono. Pero no como las otras veces. Necesito que esta vez me escuches de verdad. Lucía sintió despacio,
como si supiera que esa conversación iba a ser más difícil que todas las anteriores. Estoy aquí, respondió. Me tomé unos segundos antes de empezar, no porque quisiera medir cada palabra, sino porque tenía que ordenar lo que llevaba sintiendo todo ese mes. Me miró esperando, pero sin prisa, como si supiera que si me apuraba iba a cerrar la boca y a tragarme todo otra vez. Respiré hondo y empecé. No sé en qué momento empezaste a alejarte de mí. No sé si fue un cambio lento o si algo concreto te hizo mirarme de otra manera. He estado repitiéndome que tal vez debería haber notado más cosas, que tal vez podría haber sido diferente si yo hubiera sido más atento, más presente, menos cómodo, menos confiado, no lo sé. He pasado noches enteras dándole vueltas a eso. Pero lo que más me ha afectado no es que te acercaras a otra persona, sino darme cuenta de que yo dejé de ser alguien con quien querías hablar antes de que todo ocurriera. Lucía agachó la mirada, no para evitar la culpa, sino porque sabía que lo que estaba diciendo era cierto. Le temblaron los labios unos segundos, pero no intentó interrumpirme. Cuando escuché tu voz en aquella habitación hablando con alguien que no estaba allí fue como sentir que se rompía algo que ni siquiera sabía que estaba en peligro. No entendí nada en ese momento, solo sentí que había entrado en una parte de tu vida que ya no me pertenecía. Desde ahí todo cambió, incluso antes de saber la verdad. Empecé a sentirme fuera de lugar en mi propia casa, como si lo que compartíamos se hubiese quedado sin espacio para mí. Lucía tomó aire, pero se quedó en silencio. Después vino lo del localizador, lo del móvil, las medias verdades, tus contradicciones, esa forma de evitarme que dolía más que si me hubieras gritado. Y cuando por fin lo dijiste, cuando reconociste que habías cruzado una línea con alguien, no sentí rabia. Sentí un vacío. No sabía qué hacer con la información. No sabía cómo mirarte. No sabía si la culpa era solo tuya o también mía por haber dejado que lo nuestro se apagara sin darme cuenta. Ella alzó la mirada en ese momento, con lágrimas contenidas, pero no habló todavía. He pasado días en los que te odiaba, otros en los que me odiaba a mí mismo, otros en los que no sentía nada. Y ahora estoy aquí porque no puedo seguir viviendo con esa mezcla sin decirlo en voz alta. No estoy buscando que me pidas perdón otra vez, porque eso no me va a arreglar. Tampoco estoy buscando detalles que no necesito. Solo quiero entender qué queda de lo nuestro y qué quieres tú a partir de ahora. No te estoy pidiendo que vuelvas a ser quien eras, ni que me prometas nada. Solo necesito saber si aún estás aquí o si ya te fuiste hace tiempo. Lucía empezó a llorar, no de forma escandalosa ni dramática, sino con un llanto contenido, doloroso, como el de alguien que había estado reteniéndolo durante semanas. Pasó varios segundos intentando hablar sin conseguirlo. Finalmente dijo: no supe cómo parar lo que estaba pasando. No supe cómo decírtelo. No supe cómo pedir ayuda. Me sentía confundida y me dejé llevar por algo que no tenía sentido. No buscaba sustituirte, no buscaba enamorarme de nadie, no buscaba una vida paralela. Estaba perdida, y él apareció en un momento en el que yo misma no sabía qué quería. Pero nada de eso justifica lo que hice. No lo digo para librarme de culpa, lo digo porque es la verdad. Me equivoqué y no he dejado de arrepentirme desde entonces. Respiró temblando antes de continuar. Sigo aquí. No me he ido. No quiero irme. Lo que pasó no significó lo que parece, no fue algo que eligiera con claridad ni algo que quisiera mantener. Fue un error que no supe cortar a tiempo porque yo misma estaba hecha un desastre. No fue amor, no fue deseo, no fue una vida que yo quisiera. Fue un escape que se volvió un problema que no supe manejar. Pero tú no eres responsable de lo que hice. No fue por falta de algo en ti. No fue porque tú no fueras suficiente. No quiero que vivas con esa idea porque sería injusto. Fui yo. Solo yo. Se limpió las lágrimas y continuó,
con la voz algo más firme. Pero tampoco puedo fingir que lo que pasó no cambió algo entre nosotros. Lo cambió. Y sigo sin saber cómo recuperarlo. No sé si tú puedes perdonarme, no sé si yo puedo perdonarme, no sé si podemos volver a mirarnos como antes. Pero sí sé que quiero intentarlo. Y también sé que si tú decides que no puedes seguir, voy a respetarlo. No voy a culparte por querer protegerte. Yo la escuché sin interrumpirla, sin moverme, sin parpadear. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo entender que, por primera vez desde que empezó todo, estaba diciendo la verdad completa, sin filtros ni defensas. No puedo decirte hoy lo que voy a decidir, respondí después de un largo silencio. No puedo decirte que voy a perdonarte, porque no sé si puedo. Tampoco puedo decirte que voy a irme hoy mismo, porque tampoco lo sé. Estoy en un punto en el que necesito entender si hay algo que podemos reconstruir o si lo más sano es dejarlo aquí. Lo único que tengo claro ahora es que no quiero vivir en guerra contigo. No quiero usar tu error para castigarte toda la vida. Tampoco quiero olvidar lo que pasó como si no tuviera importancia. Quiero tomar una decisión con la cabeza tranquila, no desde el dolor. Lucía asintió despacio. Lo entiendo. No voy a presionarte. No voy a exigirte nada. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, voy a asumir lo que venga. La conversación se calmó después de eso, no porque hubiéramos resuelto todo, sino porque por primera vez desde que empezó el mes, los dos habíamos dicho lo que necesitábamos decir sin escondernos ni atacarnos. Nos quedamos un rato en silencio, mirando al suelo, sin saber qué hacer con las emociones que habían quedado sobre la mesa. La última conversación no cerró la herida, pero sí me permitió ver dónde estaba realmente el daño. Y por primera vez desde que todo estalló, sentí que podía tomar una decisión sin estar cegado por la rabia. No sabía todavía cuál sería, pero sí sabía que había llegado el final de algo y el comienzo de otra cosa, aunque no tuviera nombre aún. Había sido un mes que me atravesó por completo, y todavía faltaba entender qué iba a quedar de mí después de todo esto. Los días que siguieron a aquella última conversación no tuvieron una estructura clara ni un rumbo definido. Vivimos en la misma casa, pero no en la misma vida, y aunque no volví a sacar el tema ni a pedir más explicaciones, había algo distinto en la forma en que me movía por las habitaciones, como si me estuviera despidiendo de cada espacio sin saber si realmente iba a marcharme o si estaba preparándome para reconstruir algo que no tenía forma todavía. No era una despedida dramática ni un gesto calculado, era simplemente la sensación de que necesitaba observar la vida que habíamos construido para entender qué parte de ella aún me pertenecía y qué parte ya no reconocía como mía. Lucía respetó ese silencio y esa distancia sin que se lo pidiera. No intentó acercarse de manera forzada ni insinuó que quería hablar más. Se limitaba a estar presente sin imponerse, como si entendiera que cualquier presión extra podía empujarme en la dirección contraria a la que ella esperaba. La primera mañana después de esa conversación desperté antes que ella, algo raro en mí porque normalmente era ella quien madrugaba más. Me quedé observando el techo mientras sentía ese nudo en el estómago que no sabía si venía de la incertidumbre, del cansancio o de la tristeza que llevaba acumulada desde hacía semanas. Cuando bajé a la cocina, me sorprendió encontrar la mesa ordenada y un café recién hecho, pero sin nota, sin gesto cariñoso, sin intención de influir en mi ánimo. Era simplemente café, como si intentara ofrecer normalidad en medio de todo el caos emocional. Me senté un momento con la taza entre las manos y empecé a pensar en lo que había dicho la noche anterior, en mi necesidad de entender qué iba a pasar conmigo y no solo con la relación. Había pasado tanto tiempo intentando sostener un matrimonio que no me había dado espacio para sentir lo que me estaba pasando a mí como individuo, y por primera vez me pregunté de verdad qué quería hacer con mi vida si dejaba de pensar en lo que había sido nuestra historia. Lucía bajó unos minutos después. No dijo buenos días, pero tampoco evitó mi mirada.
Hubo un instante en el que pensé que se sentaría conmigo, pero se quedó de pie apoyada en la encimera. Estuvimos así un rato, sin hablar, simplemente existiendo en el mismo espacio sin ejercer presión el uno sobre el otro. Finalmente fui yo quien habló. Voy a salir un rato. Está bien, respondió ella sin preguntar a dónde iba ni cuánto tardaría. Cogí las llaves y salí a caminar sin destino concreto. Caminé mucho más de lo que esperaba, pasando por calles que no recorría desde hacía años, sintiendo que todo lo que había vivido ese mes se mezclaba ahora con recuerdos que no tenían relación con la infidelidad, pero que también formaban parte de mi historia. Recordé nuestros primeros años juntos, los viajes improvisados, las cenas baratas con risas interminables, las noches en las que hacíamos planes para el futuro sin ponernos límites. No sentí nostalgia en un sentido positivo, sentí una mezcla extraña entre agradecimiento y dolor, como si el pasado fuera un sitio al que ya no podía volver aunque una parte de mí quisiera quedarse allí. Seguí caminando hasta que el cansancio me obligó a sentarme en un banco. Ahí fue donde por primera vez pensé con total claridad que la relación, tal como había sido, ya no existía. Lo que quedaba ahora era otra cosa que aún no tenía forma y que dependía tanto de mí como de ella. Entendí que podía quedarme, pero que si lo hacía tendría que ser porque estaba dispuesto a construir algo diferente y no a revivir lo que tuvimos. Y también entendí que podía irme sin que eso significara renunciar a la parte de nuestra historia que sí había sido real y valiosa. No había una única lectura correcta, no había un camino moralmente superior, solo había decisiones personales basadas en lo que pudiera sostener sin romperme por dentro. Al volver a casa la encontré en el salón, leyendo un documento que parecía del trabajo. Levantó la vista cuando escuchó la puerta, pero no intentó adivinar en mi expresión lo que había decidido. Se notaba que estaba tan agotada como yo. He pensado, dije mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Ella cerró el documento, lo dejó a un lado y esperó. No puedo seguir intentando encajar lo que pasó en la vida que teníamos antes, continué. No puedo fingir que todo esto es algo que podemos arreglar con tiempo o con conversaciones. No es así. Esto cambió nuestra historia y también me cambió a mí. No puedo seguir en este punto medio donde no sé si estoy empezando algo nuevo o si estoy aguantando por costumbre. Lucía tragó saliva antes de responder. ¿Quieres que me vaya yo? ¿Quieres que nos demos un tiempo separados? Negué con la cabeza. No quiero que te vayas tú. Tampoco quiero irme ahora mismo. Quiero que empecemos de cero, pero no como pareja que intenta volver a ser la de antes, sino como dos personas que necesitan entender si todavía pueden coexistir en una vida compartida. No sé si será temporal o definitivo. No sé si vamos a terminar reconstruyendo algo o separándonos en unos meses. No puedo prometer nada porque no quiero mentirte ni mentirme. Ella respiró hondo, como si hubiera estado preparándose para algo mucho más trágico. Me parece justo, dijo. Y lo acepto. Si quieres que mantengamos distancia dentro de casa, puedo hacerlo. Si quieres que nos organicemos de otra manera, también. Solo dime cómo te sientes más cómodo. Quiero que vivamos aquí sin expectativas por unos días. Quiero observar cómo nos afecta el día a día sin la presión de arreglar nada. No busco castigos ni pruebas ni demostraciones. Solo quiero sentir si aún puedo respirar aquí dentro contigo. Lucía asintió sin discutir nada. De acuerdo. Me senté en el sillón frente a ella, algo que no hacía desde antes de que todo explotara. Ella también se relajó en el suyo, como si mi gesto le hubiera dado permiso para soltar un poco de la tensión acumulada. Hay algo más, añadí. Ella levantó la mirada. Necesito que me digas si él sigue intentando contactarte. Lucía negó despacio. No. No he vuelto a saber de él. Y si lo hiciera, te lo diría al instante. No quiero mantener nada de lo que pasó.
No quiero que vuelva a formar parte de mi vida. Ni siquiera quiero tener su nombre en la cabeza. Esa respuesta no me tranquilizó del todo, pero sí me dio un indicio de que ella estaba dispuesta a ser transparente. Aún así necesitaba tiempo para creerlo. No esperes que confíe en ti de inmediato, dije. Pero estoy dispuesto a ver qué pasa si dejamos de pelear y empezamos a hablar sin miedo. Lucía hizo un gesto pequeño, casi imperceptible, pero sincero. Estoy aquí para eso. Pasamos el resto de la tarde en silencio, pero no un silencio tenso como los anteriores. Fue un silencio extraño, casi neutral, como si los dos estuviéramos midiendo el terreno sin miedo a que el otro explotara. Por primera vez desde hacía semanas no sentí necesidad de preguntarle nada ni de revisar nada ni de analizar cada gesto. Era un silencio cómodo en su rareza, un silencio que me permitió sentir un poco de calma dentro del caos. Esa noche cenamos cada uno por su cuenta, sin coordinarlo. No hubo conversaciones profundas ni acercamientos forzados, pero tampoco hubo distancia artificial. Fue simplemente un día común dentro de una situación que no tenía nada de común, y tal vez eso fue lo que me permitió pensar con más claridad cuando me acosté. Mientras apagaba la luz entendí que no estaba listo para abandonar mi vida sin pelear por mi propia paz, y que tampoco estaba listo para tirar el matrimonio sin averiguar qué quedaba entre nosotros más allá del daño. No era una reconciliación ni una separación. Era una pausa consciente en la que ambos íbamos a aprender a mirarnos otra vez sin miedo ni obligación. Así cerré ese mes. No con certezas, no con un final definido, no con una decisión rotunda, sino con la sensación de haber recuperado parte de mí. Entendí que podía seguir avanzando sin quedarme atrapado en la herida y que, aunque no sabía cuál sería mi futuro con Lucía, por primera vez tenía claro que la decisión que tomara más adelante iba a nacer de mí y no del dolor.